Ha vuelto a pasar. Joder. Venid aquí. Vamos a jugar un poquito. No quiero dormir, me come el consumo. No quiero dormir, me come el consumo. No quiero dormir. ¿Dónde estáis? Solamente vamos a hacer un poquito de overclock. Pero antes de nada, deciros que este vídeo está patrocinado por URCD Case, donde podéis comprar vuestra licencia de Windows y es muy fácil, ¿vale? Así no tienes que piratear el Windows, que ya a estas alturas, pues, ¿para qué? Podéis utilizar mi cupón, Toro25 o Toro, los dos son válidos y os harán un descuento a la hora de comprar la licencia. Y luego muy fácil, te enviarán un correo con el serial y lo activarás tanto en la pantalla de instalación de Windows o directamente cuando ya has instalado Windows y te metes en el sistema y ahí puedes activarlo. Así que bueno, es muy fácil. Así vas a hacer cuando veas lo que vale esto. Muy buenas a todos. Hoy tenemos los Threadripper 7000. Los Threadripper, para los que no los conozcan, son unos procesadores que están hechos para profesional. Tenemos los Ryzen en gama doméstica y luego los Threadripper están como el sumum de vamos a sumar más núcleos, lo máximo que dé, y más núcleos mejor en profesional. En juegos no, en juegos te da igual. Así que ahí fue como nacieron. En ese vídeo del Threadripper 3000 analicé el modelo tope de gama, el de 64 núcleos, y ya veíamos en ese momento que decías, joder, esto es la polla. Y valía su pasta, valía sus 4.000 y pico euros, pero claro, iba para un público que le fuera a sacar provecho. Pues ahora AMD ha sacado los 7000 ya hace tiempo, lo que pasa que hasta que los he podido conseguir, gracias a Coolmode y AMD, que me los han dejado unos días. Pues ahora con esto tenemos lo tope de gama de Zen 4, pero en gama profesional, con hasta 96 núcleos. ¿Qué dices? ¿Pero quién va a necesitar tanto? Pues hay gente que lo necesita. Cosas a tener en cuenta cuando elegimos estos procesadores. Van para un mercado profesional. Y hay diferentes. Es decir, no es igual el de 64 núcleos que acaba en WX que el que acaba en X. ¿Cuál es la mayor diferencia? El acceso a los diferentes módulos de RAM y las ranuras PCI. Esto, pues a ver, en principio puede que te dé igual, pero puede que no te dé igual. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si utilizas estos procesadores con placas que tienen multitud de PCI, 7, en el caso, por ejemplo, de la placa que monté de Asus con la generación anterior, yo monté en ese vídeo, que lo tendréis por aquí, mírate ese vídeo, porque ese vídeo es la polla. En ese vídeo me hice un rig en el que metía 7 gráficas con el Threadripper. ¿Por qué? Pues porque la placa lo admitía, iba para una empresa de animación y van a sacar un x7 literal en aumento de rendimiento. Entonces, como tenía esa placa 7 PCI, si el procesador no puede garantizar que la velocidad va a ser la adecuada para esas 7 gráficas, pues es un poco mierda. Esto sobre todo es importante en el sector de la inteligencia artificial, es decir, sí, lo he probado con RTX 4090, pero por ejemplo, si lo pones con gráficas profesionales, RTX A6000 o H100, si te da bastante más el presupuesto, pues tienes que garantizar que el ancho de banda que tengas sea el máximo posible para que el entrenamiento en redes neuronales pues sea el adecuado. La que hemos utilizado es un modelo de Asus, no es el tope de gama que tienen, que es el mismo que utilicé en aquel vídeo, solo que la nueva revisión, que es compatible con el nuevo socket. Y bueno, pues tiene 7 ranuras. Este tiene menos, tiene solo 5, pero no vamos a utilizar 5, solo necesitamos 2 para hacer las pruebas. También otro punto importante es que funcionan con un tipo especial de memoria DDR5. A simple vista dirás, ¿es DDR5? No, porque no encaja igual. Entonces tienes que tenerlo en cuenta a la hora de comprar estos módulos que pues son algo más caros que los de DDR5 y a ver, está hecho para que le metas aquí a mansalva módulos super bestias. Para este caso solamente tenemos 128 GB en total, porque como la placa tiene para 4 módulos, pues 4 de 32, no he podido conseguir más. Pero bueno, no va a llegar para las pruebas, no nos vamos a quejar mucho tampoco. Lo vamos a montar todo en una caja espaciosa porque hay que tener en cuenta que todas estas placas para Threadripper suelen ser placas ATX. Es raro ver una placa ATX porque es que no cabe literalmente. Entonces necesitas una caja bastante grande para albergar esto. Además que vamos a poner todos RTX 4090 para poder probar ahí cosas. Y de fuente de alimentación vamos a poner un modelo de FSP 2000 vatios. Es el modelo antiguo porque, bueno, este modelo nuevo con el nuevo conector
Ya lo vi en Computex, pero todavía no lo han sacado, lo sacarán próximamente y también fuentes más potentes, pensando para todo este tipo de escenarios. Dicho eso y sabiendo a lo que nos enfrentamos, hay que tener mucho cuidado cuando se monta la plataforma Threadripper, porque aunque viene pensada para tontos, porque es más fácil de montar, al menos yo lo veo más fácil que la plataforma normal, como jodas un pin de una placa de estas, pues es mucha pasta. Son muchos contactos, son unos 6.000 los que tiene en comparación a los Ryzen, pues hombre, hay una diferencia más que notable. Así que mucho ojo. Viene como una especie de deslizador, el deslizador este naranja, para que no saques la CPU y la pongas, sino que utilices el deslizador. Viene también con una herramienta para que no apliques demasiada fuerza y cuando te vas a pasar la herramienta lo vas a notar. Luego es imposible cargártelo, o debería de ser imposible, porque al final esto va estandarizado, pero bueno, si eres muy manazas, la liarás y pagarás. Y ahora vamos a las pruebas. Para cada escenario he contactado con un profesional diferente. Basta, este vídeo está muy guapo, me ha gustado mucho. Porque vamos a tocar diferentes temas, pero antes de ver cada prueba específica, pues vamos a ver las pruebas genéricas, que es lo que mola. ¿Y por dónde empezamos? Pues por Cinebench. Eso sí, hago una aclaración. Vas a ver todo de serie hasta que lo truque y le ponga ahí valores a mano, así que mírate todo porque cambia mucho las cosas de serie a tocadas por mis manos. Bueno, le metemos caña y le pasamos aquí un Cinebench R23. Ya lo que ves, me gusta. Es una dices, ¿perdona? Sí, lo que estás viendo es totalmente realista y no está trucado, es lo que es lo que te da. Lo siento, pero es así. La prueba, claro, te la pasa muy rápido y hay que tener en cuenta que, claro, Cinebench te está dando una puntuación porque tiene en cuenta el tiempo que tardas desde que tú le das al botón hasta que termina la prueba. Entonces, menos tiempo, más puntuación. Pero no es una prueba realista en el tiempo, es decir, si durara una hora, pues es más fácil de medir. ¿Por qué digo esto? Pues fíjate que, por ejemplo, si pones el 7900X3D y te fijas en el multinúcleo de los 12 núcleos que tiene este procesador, vale, pues bueno, ves que las frecuencias, unos 4900 MHz, vale. Pero si coges los 96 núcleos y le aplicas la misma prueba, vemos que no llegamos a los 4 GHz, se queda en 3 y poco. No viene a esa frecuencia, es decir, no viene a esos 4,8, 4,9 cuando le pasas un Cinebench, porque mete un petardo de consumo que dices, me cago en la hostia puta. Ya te están metiendo 350 vatios, lo cual dices, joder, consume mucho. A ver, es que son 96 núcleos. Si tú haces el consumo por núcleo, te consume una mierda. Consume menos que el 7900X3D. Pero como tiene tantos núcleos, pues es que tiene que consumir. Pero fíjate que la temperatura apenas se calienta. O sea que son procesadores bastante fríos cuando tenemos en cuenta el multinúcleo, por esto que he dicho. Como están limitados a esos 350 vatios de serie, las frecuencias a las que se van a poner no van a ser preocupantes. Salvo cuanto vas bajando en núcleos, es decir, los que más fríos son los que más núcleos tienen. El 7965WX es el que más se calienta considerablemente, porque mete un turbo tan bestia que, pues, que te pilla ahí casi 90 grados. Si nos fijamos en las pruebas mononúcleo, podemos ver que incluso superan al 7900X3D, está más o menos ahí en los 1900 puntos, lo cual, claro, es que tiene núcleo Zen 4 en el interior. Solamente vas a hacer uso de este mononúcleo cuando tengas un núcleo 2 o una cosa así, que en este caso, depende de los programas que utilices, pues puede ser nunca. Entonces, pues puede que te dé igual. Ahora bien, vamos a otra prueba que para mí es más realista, Cinebench R24. ¿Por qué digo esto? Porque dura más la prueba. Entonces, claro, sí hemos visto que te daba esos 120.000 puntos más o menos, pero no había mucha diferencia respecto al modelo de 64 núcleos, proporcionalmente hablando, es decir, la lógica te diría, joder, pues si tiene un 50% más de núcleos, pues debería darte un 50% más de puntuación. No, porque si estás limitado por esos 350 vatios, el cómo escala no es igual. Y se puede ver en Cinebench R24 que la escalabilidad que tiene el de 96 núcleos frente al de 64 de stock, siempre hablando de stock, todavía no los he tocado, pues aquí se nota más, porque te da unos 6.000 puntos versus 5.600. El mononúcleo, eso sí, en esta prueba, como dura más, podemos ver que aguanta más a una frecuencia más elevada y, bueno, gana el 7900X3D, pero bueno, tampoco gana por mucho. Ahora bien, empezamos con las pruebas profesionales en escenarios reales. He contactado, como he dicho, con diferentes profesionales. El primero, el señor Alberto Luque. Alberto lo conocí hace mucho tiempo, de hecho, pues hablé con él, hicimos un podcast en Twitch ya hace tiempo.
tiempo y es suscriptor del canal. Él utiliza Corona Render. Es un tipo de motor que se utiliza, por ejemplo, en programas como 3ds Max y lo utiliza pues en su trabajo. Tiene un Threadripper 3970X, entonces más o menos para saber tiempos y demás, él tiene un estudio y bueno, tenéis su página web que es lo que estaréis viendo ahora y le dije, oye, pásame algo para que podamos, yo qué sé, pues testear esto para ver tiempos, a ver la diferencia que hay en el trabajo que tú realizas, porque esto es muy importante, es decir, tú a lo mejor como creativo estás viendo esto y dices, ¿y cuál es la diferencia real que tendría yo si cambio del procesador actual a esto en mi trabajo del día a día? Antes de entrar en materia, si hacemos el test de Corona, que es un test estándar, que lo puedes hacer, es gratuito, vemos las diferentes pruebas de rayos por segundo que hace cada procesador. Esto se mide en millones de rayos por segundo y tenemos 10 millones para el 7900X 3D y para el tope de gama tenemos 45,7, es decir que sería multiplicar por 4 y pico la potencia. Lo que de primeras te hace pensar que como es un por 4, un poquito más, pues debe de ser un entre 4. En el tiempo no funciona así exactamente, sobre todo en Corona, que no escala igual que V-Ray, que lo vamos a ver luego. Me ha pasado una imagen, que es lo que veis ahí, y esa imagen a él le tardó unas 10 horas. El tiempo exacto no me lo ha dicho, me dijo que eran más o menos unas 10 horas. Procesador 3970X, Threadripper de generación 3000, y vemos que ese tiempo, más o menos que le tarda a él, ya me lo tarda a mí con el 7900X 3D. Vemos ahí que, hostia, sobre todo en el de 64 núcleos y en el de 96, no hay mucha diferencia en este motor. Cuando yo hice el vídeo de los Threadripper 3000, se notaba bastante si cambiabas entre Linux y Windows o si ponías Windows Server. Ahora la diferencia ya es menor y por eso no lo he puesto en este vídeo y simplemente he puesto Windows 11 para todas las pruebas, porque Windows sí que reconoce tal cantidad de núcleos y lo gestiona correctamente. Entonces podemos ver que en este tipo de motor de serie, que luego la cosa cambia, de serie, no hay mucha diferencia. También hay que tener en cuenta, muy importante, que al igual que hice cuando estuve con Johnny y hicimos el vídeo de Nvidia en el que pasaba diferentes filtros por encima de la imagen, esto está hecho a pelo, es decir, una bestialidad con un ruido del 3% solamente. Para que nos entendamos, cuanto tú menor le vas poniendo este valor, es decir, si hubiera puesto un 2%, pues ya hubiera tardado muchísimo más, y esto es exponencial, no es lineal. Es decir, que pasar de reducir el ruido de un 5% a un 4%, que al final es que tú hagas zoom en la imagen y se vean artefactos ahí que digas, esto no me convence, pues tardas más en pasar de 4 a 3 que de 5 a 4. Y al principio lo puedes ver porque se reduce muy rápido el ruido hasta que llega un punto que dice, joder, le tengo que dar 1000 pasadas a la imagen y he reducido a lo mejor un 0,5. Siguiente prueba. 3ds Max, pero con V-Ray. V-Ray es otro motor. Tienes Corona, V-Ray, tiene diferentes motores. V-Ray es un motor que utiliza mi amigo Samu, que ya le he montado diferentes ordenadores. De hecho, tengo 3 vídeos montando ordenadores. El primero con un 3900X, el siguiente con un 5950X y el siguiente montando un doble PC, escalando, porque al final lo que él hace va también todo por CPU. Necesita mucha RAM, mucha CPU, la gráfica pues queda un poquito en segundo plano y como también tiene varias personas en el equipo, pues puede poner, como ya expliqué en ese vídeo del doble PC, todos los equipos, los puede poner en red y sumar todos los núcleos, de tal forma que si tiene, imagínate, no tiene 10 ordenadores, pero si tuviera 10 ordenadores con este de 12 núcleos, pues sería como si tuvieran 120 núcleos. En este motor se escala mejor y se asemeja a lo que te da Cinebench, es decir, los cuadraditos esos de Cinebench, pues eso está por V-Ray, entonces es bastante escalable. Si pasamos el test, inicialmente podemos observar que tenemos el 7900X 3D, que te da unos 30.000 puntos, y el tope de gama, que te da unos 150.000. Si bien es cierto que te da un por 5, vuelvo a repetir, los tests son engañosos. ¿Por qué? Porque son pruebas muy rápidas, y en un minuto tú no puedes ver si el procesador es mejor o peor que otro. Sí, estás viendo que es mejor, evidentemente, pero no es un por 5 real. Porque ese por 5 es en una prueba de un minuto. En un minuto es que no da tiempo. Y eso lo podemos ver. Al igual que Alberto, pues Samu me ha dado una imagen de un render real, que lo podéis ver en su Instagram. O sea, que no me lo he inventado. Es un render real de un proyecto que ha hecho él. Y vemos la diferencia que hay. El 7900X 3D es el más lento de todos. Son pues casi una hora. Son unos 3000 y pico segundos. Aquí hay que diferenciar diferentes tiempos. Porque claro, tienes una parte que es mononúcleo, que normalmente
suele ser al principio o en algún punto que coja. Y en esa parte te da igual los núcleos que tengas, es decir, se activan unos poquitos núcleos, termina y le va haciendo por pasadas, al igual que Corona. Lo que pasa es que aquí, a mi parecer, pues es más divertido porque ves los cuadraditos y cada vez que termina un cuadradito, pues pasa al siguiente y lo puedes ver. Y tiene una función también que es para que mola más, sobre todo en este procesador, como tiene 96 núcleos, 192 hilos en total, tú puedes seleccionar la zona de la imagen que quieres que se renderice. Imagínate, estás renderizando y a lo mejor toda la imagen te tarda 10 horas, pero quieres saber exactamente cómo va a quedar cierta zona, porque a lo mejor si esa zona no está perfecta, pues vuelves a editar o lo que sea, pues coges con el puntero, lo pones en esa zona y te renderiza esa zona primero. Y así pues lo ves, mola mucho, y con esto pues mola más, porque pones todos los núcleos y ¡ah! Empieza ahí la hecatombe. Entonces lo que podemos ver es que de serie apenas hay diferencia en el modelo de 96 núcleos y el modelo de 64. Es decir, para este escenario te rentaría de serie comprarte el modelo de 64 núcleos. El de 96 no tiene mucho sentido porque si no lo tocas, pues no vas a hacer absolutamente nada. Para esto, evidentemente, Samu en su momento sí que me preguntó, oye, pues estos procesadores, yo le comenté y analizamos diferentes y llegué a la conclusión de que, joder, usando, porque él solamente usa el procesador, es decir, si vas a utilizar estos procesadores y solamente los quieres por la capacidad que tienen de que puedes conectar 7 gráficas al ordenador, pues lo puedo entender, pero si solamente quieres los núcleos como tal, es más interesante montar varios PCs, hacer una fumada, porque ahora la fumada la tienes que hacer como lo que le hice yo del doble PC, y meter esos núcleos en red, que se intercomuniquen entre ellos y hagan el render. Es decir, sería más interesante poner, por ejemplo, 3 o 4 de estos, meterlos en red, más barato también, y vas a tener mejores resultados que los que tenemos con el de 96 núcleos. Sí, vas a tener mejores resultados. Siguiente prueba, Houdini. He contactado con Héctor de Esperando al Render, tiene un canal, que ya lo visteis en su momento cuando analicé efectos especiales y ese programa con tarjetas gráficas de Nvidia, y lo que hace básicamente son fumadas muy gordas, pues claro, yo lo veo y digo, me cago en la puta, tío, todo lo que hay que esperar aquí, ¿no? Joder, eso solamente me hace valorar aún más a los profesionales. Cuando ves una película dices, uff, tú te ves la película en una hora y media, pero dices, madre mía, es que han tardado años en hacer esto. O sea, ¿no te parece que es increíble para que luego no lo valoremos? Así que por favor, vete al canal, a todo el trabajo de los profesionales que están saliendo en este vídeo, y me cago en la puta, métele likes ahí, apoya el contenido profesional. Joder, Houdini es un programa de simulación de partículas. ¿Por qué es importante esto? Pues muy bien. Si yo cojo y... que no lo voy a hacer, pero podría hacerlo, y le meto un puñetazo a la televisión, y ponemos la cámara al lado, y se ven los artefactos y las cosas saliendo, pues dices, vale, tú lo estás viendo, lo estoy grabando en vídeo, está de puta madre. Pero claro, en una película, si tienen que poner una explosión, o golpes, o impactos, o cosas, pues normalmente está hecho por ordenador. Porque joder, si tienes que romper todo, al final para hacer una película, cago en la puta, saldrá muy cara la película. Imagínate Oppenheimer, pues no vas a tener una bomba nuclear, ¿no? Pues, aunque se supone que Oppenheimer tiene pocos efectos especiales, pero, hombre, que la gente se pone en contra de los efectos especiales, pero cabrón, ¿qué quieres? ¿Que destruyan todo? ¿Para hacerte aquí los Vengadores? Entonces, todo depende de cómo esté hecha la simulación para que el espectador se crea, porque evidentemente sabes que está viendo una película, o sea, Hulk no es real. Lo siento si te ha roto la ilusión, pero cuando destruye algo, tira un tanque, pues eso no es real. Esa simulación que hay en un impacto hace que tú te creas más o te creas menos el impacto en sí. Entonces, Houdini es un programa que trabaja con partículas. Me ha pasado un archivo en el que es un archivo que una nave espacial sale del agua. Claro, tú piensas, una nave espacial saliendo del agua. Tienes las partículas, que es el agua. El agua es infinita, por así decirlo. Las partículas que... A ver, si nos ponemos técnicos, pues habrá un número finito, pero me refiero, las partículas son infinitas en el sentido de que, claro, si estás en un escenario real con una cámara y ves que algo emerge del agua, un submarino, el agua fluye, cae, porque hay una cantidad de partículas absurdamente grande y se están grabando en el vídeo. En algo que va a estar hecho en un ordenador, tienes que poner un número finito, porque es que si no revienta por todos los lados. ¿Qué pasa aquí? Cuanto más pongas, más núcleos necesitas y más RAM necesitas para ir almacenándolo e ir cargándolo y poder hacer la simulación. ¿Cómo se mide esto? Pues con un numerito
que nuevamente, al igual que el ruido que veíamos antes, esto es similar y es exponencial. Él me ha dicho, si pones 0,1 puedes hacer la simulación y son 2 millones de partículas, es decir, 2 millones de gotitas de agua ficticias que tú estás viendo ahí y es gestionable, es decir, él tiene un 7950X con el que hace las cosas y tal, y me ha dicho que, a ver, tú lo pones en 0,1, vale, yo lo puedo hacer en mi ordenador, pero si por ejemplo le quiero bajar y pongo 0,01, pasas de 2 millones de partículas a 130 millones. Y le he dicho, vale, entonces, ¿cuál es la ganancia real? Es decir, sí, yo lo veo y digo, sí, hay más partículas, pero ¿cuál es la ganancia real? Es decir, ¿esto es un escenario real? Y dice, sí, esto es un escenario real. Es decir, que tú pongas 130 millones de partículas es, por ejemplo, Star Wars. Película Star Wars, un escenario que pueda haber de agua, es eso. Entonces, claro, así ya nos ponemos en un escenario real de algo que exista. ¿Se puede hacer con este procesador? Sí. ¿Se puede hacer con el procesador que tiene él o con este? A ver, sí, puedes hacerlo, pero el tiempo es tan infumable que dices no. ¿Y sabes por qué? Porque en la simulación de partículas necesitas el fotograma anterior para hacer el siguiente y el del presente. Y eso tiene un problema, que como falle, tienes que repetir todo. Y es una putada que te cagas. Entonces, no es como por ejemplo en V-Ray o en Corona si estás haciendo una animación que dices, bueno, a lo mejor no necesito la anterior, puedo ir por cachos, y esto lo he hecho yo con mi amigo Samu, de utilizar varios procesadores para hacerle un vídeo y cada ordenador pues hace un cacho del vídeo, lo juntas todos y ya está. Aquí no se puede hacer. No puedes utilizar 5 Z-Reaper y que cada uno haga una parte de la simulación. No, necesitas uno. Entonces, cuanto más potente es ese, más lo puedes cargar y más factible es. Claro, esto tiene un problema. Si tú haces la simulación normal en 0,1, tarda relativamente poco. No hay una diferencia proporcional, es decir, contra el 7950X que tiene él, no había una diferencia, vuelvo a repetir, proporcional, pero sí que lo puedes gestionar mejor. Y ves que el procesador va a media carga, por así decirlo. Porque, pues bueno, se la pela un poco la simulación, por así decirla. Tienes que pasar diferentes partes, haces primero la simulación y luego ya te genera el vídeo. Evidentemente, el vídeo que estáis viendo, esto no es un vídeo que dices, joder, pues me has dicho que esto es Star Wars, esto se ve con el puto ojete. A ver, te ha hecho la simulación, ves una vista previa de cómo es la simulación, pero realmente luego esto lo tienes que pasar a otro programa y hacerlo en condiciones. No queda así la película, porque si no, cabrón, Héctor, nos está prendiendo humo, ¿eh? Esto así no. No queda así. ¿Qué pasa cuando vas subiendo ese valor? Si por ejemplo pones 0,03, ya aumenta bastante y se nota. Es practicable, sí, y ves que hay una diferencia. Cuando haces ese cambio, joder, lo estás viendo. Pero es que si ya pones 0,01 es demasiado bestia. Es realmente tan bestia que me falta RAM para hacerlo. ¿Por qué? Pues porque cuando va cargando lo va metiendo en RAM. Entonces llega a cierto punto que cuando llega un fotograma en el que necesita un pelín más, desborda y te manda a tomar por culo el programa. Estimando más o menos, pues habría tardado un día en hacerme esto. Casi un día. Casi un día con el procesador de 96 núcleos si hubiera tenido 256 GB de RAM. Con el otro, si lo hubieras puesto 256 GB de RAM en módulo de 64, porque si no con este es imposible, pues no sé cuánto te habría tardado. Pero sería rezar a los 7 vientos, porque si con este te tarda un día, igual con el otro, ahí sí que hubiera sido un poco demencial dejarlo bastantes días y que no pase nada ni haya ningún error, porque si no, adiós simulación. También es importante ver el tamaño que ocupa esto, es decir, si tú haces en 0,1 el tamaño de cada fotograma de la simulación, porque luego genera el fotograma, es irrisorio, 20 megas. Si haces la simulación en 0,01, el tamaño de cada fotograma, la simulación que ha hecho son 2 gigas. Siguiente escenario, Blender. Aquí no he podido traer a ningún profesional. Héctor utiliza Blender también, pero no le he pedido ningún render. Simplemente he cogido un render que ya estaba hecho para que lo viéramos. Pero también hay que tener en cuenta diferentes cosas. Es decir, en Blender tú puedes utilizar tanto la gráfica como el procesador. Evidentemente, utilizar la gráfica pues reduce los tiempos a niveles estratosféricos. Y más simplemente poniendo una 4090. Ya si pones dos, pues reduces también un poquito extra más. Pero claro, comparas una 4090 contra el de 96 núcleos y sigue ganando la 4090 por muchísimo tiempo. Comparas el de 96 núcleos contra el 7900X3D
y vemos que hay una diferencia bastante impresionante. Aquí sí que podemos decir que ese por 4 pues se cumple, incluso más, o sea que todo depende al final del programa que estés utilizando para tener esas diferencias. También otro programa, podemos poner por ejemplo DaVinci Resolve en edición de vídeo, que es lo que utilizo yo, pero si estabas dudando, a lo mejor dices, joder, pues yo edito vídeo, no sé qué, ¿me iría bien poner uno de estos? No. ¿Por qué? Pues porque DaVinci Resolve no es un programa que utilice los núcleos como por ejemplo todos estos programas de render que hemos visto. Es decir, sí que podías utilizarlos si en el ordenador utilizas Blender a la vez que DaVinci y coinciden en ambas cosas, programas, sí. Si utilizas ambos programas, sí, pero si solamente vas a utilizar en Resolve, pues no tiene sentido porque, primero, si solamente renderizas por CPU y tienes la versión Studio, que es la de pago y que te da acceso a la gráfica, no tiene mucho sentido. Y además es que no utiliza todos los núcleos, luego no tiene sentido. Y el rendimiento que vas a tener, pues no, o sea, no es equiparable a lo que te vas a gastar en el procesador. ¿Qué más cosas podemos ver? Ya como curiosidad. Pues hay de 64, tema latencias, para ver cómo están. Hay que tener en cuenta que esto es un quad channel. Si pones las placas base que los procesadores WX que tenemos aquí admiten octa channel, pues tendrías un ancho de banda superior. Esto sobre todo para inteligencia artificial, que no he hecho pruebas específicas para eso, porque para eso sí que molaría tener gráficas profesionales, que aunque la 4090 lo puedes hacer perfectamente, pero si os gusta se puede hacer un segundo vídeo haciendo eso. Puedo llamar a Johnny y hacemos alguna fumada. Por curiosidad, juegos. He probado un par de juegos para que veamos la diferencia que hay y que no es como los primeros Threadripper, que la interconexión entre núcleos era una caca. Decías, esto está pegado aquí con silicona, ¿sabes? No. Ahora el Infinity Fabric funciona bien y lo podemos ver porque el rendimiento que tienes con el 7900X 3D, jugando en Ultra HD, eso sí, pues es más o menos igual al rendimiento que tienes con el de 96 núcleos. Salvando que está jugando y el procesador está al 1% de uso, 1% o 2%. Lo cual, pues mola mucho, al menos para verlo. Tenía la curiosidad y lo siento, he tenido que probarlo. Evidentemente no vas a jugar en 1080, en 1080 no he hecho pruebas, o sea, esto ya me parecería denunciable. Ahora bien, me quito la chaqueta porque ahora viene el calor. Overclock. Vale, estos están muy bien, pero cuando pasa por estas manos y ajustas, ahí es donde de verdad ves el potencial de los procesadores. Hay que tener en cuenta que, bueno, la BIOS es muy fea, la BIOS es feísima, pero te dicen que en el momento que tocas el procesador y, bueno, simplemente le activas el perfil Expo, salta el aviso y te dice, cuidado, o sea, ya si la lías, no es responsabilidad de AMD. Lo cual, claro, a mí me parece un poco sucio decir, joder, que es que estoy activando el perfil Expo. O sea, ni siquiera he tocado... No, activando el perfil Expo ya te salta esto porque estás haciendo un overclock sobre la RAM. También te digo, o sea, le he metido caña de cojones. Se me ha apagado el ordenador varias veces porque evidentemente pues te falla el overclock y no me carga el procesador. O sea, que para romper un bicho de estos, no sé, debe de ser un cenutrio de cojones. No nos vamos a centrar en el Ryzen normal porque este ya nos da igual. Y vamos a intentar, por una parte, igualar esos 350 vatios con un rendimiento superior y por otra parte conseguir más rendimiento y por ende pues también consumiremos un poquito más. Si empezamos por el 7965WX, el más bajito de gama, vemos que si lo tocamos, pues oye, va bien. Tenemos más o menos lo que tenemos de serie, pero consumiendo considerablemente menos y subiéndole bastante la frecuencia. Luego este perfil que le he puesto de 1,10 voltios a 4,7 me ha gustado. Después tenemos el 7970X, que he cogido diferentes perfiles, también ese 4,7 para que viéramos, y se repite la misma tónica. Puedes ajustarlo, va a quedar como queda de serie, pero en voltaje se va a notar una barbaridad. Seguimos subiendo. 7980X, aquí dos perfiles diferentes. Vemos que ya hay chicha porque es un modelo de 64 núcleos y puedes tener lo que tenías de serie e incluso un poquito más con esos 4 GHz a 0,85. Vemos que el consumo es de broma, porque es de broma, las temperaturas también, pero es que si quieres ir a más y conseguir casi igualar al modelo de 96 núcleos ajustándolo, vemos que el consumo sí que se dispara, pues se tiene que disparar por cojones, casi 500 vatios, y la temperatura, pues bueno, es todavía, puede ser sostenible, pero hemos venido a jugar.
vamos a poner el de 96 núcleos y le vamos a empezar a meter caña. ¿Cómo de caña? Pues bueno, he empezado en 4 GHz, porque ya de por sí, si lo ponemos a lo que te viene de serie, que se te pone a 3,3, 3,35, pues en Cinebench es una puta mierda. Si lo dejas a esos 4 GHz, vemos que, joder, la puntuación, vale, guay. Consumo, también guay. Temperaturas, guay, vale. Pero seguimos subiendo, vamos subiendo un poquito más, porque aquí a poco que subas, date cuenta que lo estás metiendo en todos los núcleos a la vez. O sea que, escúchame, esto es problemático, así que cuidado, chaval. Luego, hemos llegado 4,4, ya estamos en 144.000 puntos, vale, 480 vatios. Aún así la temperatura no es excesiva, pero ojito con eso, hay que ir vigilando, para que no nos salgamos aquí en las noticias. Y ya si nos venimos arriba, ya en plan, mira, estoy probando esto, estoy haciendo el vídeo, no he visto ningún vídeo que me merezca la pena, realmente me la quiero sacar. Quiero sacar aquí puntuación, pues 4,8 GHz le he puesto. Podría haberle rascado un poco más para haber redondeado un poquito a los 160.000 o pasar un poquito, pero he dicho, bueno, vamos a dejarlo ahí. Déjalo ahí. Más de 700 vatios. Yo he visto eso y he dicho, mamma mía, chaval, ¿pero qué me estás contando? Que tú lo analizas y dices, joder, es mucha puntuación, ¿eh? Son 157.000 respecto a lo que teníamos de stock. Cuidadito, chaval, ¿eh? Esto, evidentemente, para hacer la prueba está bien, pero no es sostenible en el tiempo con esta líquida. Habría que poner una líquida más potente y tampoco te lo recomiendo porque lo veo un poco gilipollas tenerlo así. ¿Qué perfil he utilizado para hacer pruebas de verdad y un perfil que yo utilizaría si un cliente me pide este ordenador o este procesador, mejor dicho? Lo he puesto a 4,2. Lo he puesto a 4,2, 0,95 voltios. De puntuación estamos 18.000 puntos por encima de la que tenemos de serie, lo cual, pues 18.000 puntos más, ya hemos ganado bastante. En consumos sí que vamos a consumir más, pero en temperatura, pues vale, la temperatura es más que aceptable y está muy bien. Y ahora la pregunta, ¿se nota? Sí. Por ejemplo, si hacemos el mismo test que hicimos en Corona y metemos ahora en la ecuación el de 4,2 GHz, vemos que hay una diferencia importante en cuanto a tiempos de 13 minutos. 13 minutos en algo que estaba durando 206, que era lo que tardaba el tope de gama, pues hay diferencia. Si pasamos a Blender, aquí sí que hay más diferencia aún y pasamos de esos 92 a 74, haciendo que el tope de gama sí que merezca más la pena. Esto, si lo haces también el de 64 núcleos, se va a notar menos porque no baja tanto la frecuencia de los núcleos y hay muy poquita diferencia para intentar sacarle un poquito extra de rendimiento. Y si ya pasamos a V-Ray en 3ds Max, aquí sí que es bestial porque sí que reducía bastante los núcleos y se ponían pues a lo mismo que se ponían en el Cinebench, a 3 y poco. Entonces pasar de 3 y poco a casi 4,2, pues es casi un gigahercio más y se nota una burrada. 740 segundos, que esto hace que digas, joder, es que hay diferencia cuando haces un render. Temperaturas, haciendo OCCT, que no lo he comentado antes, pues a ver, date cuenta que si pasamos OCCT y le metemos a OBX, todos se van a limitar esos 350, 360, incluso 370 si mete algún piquito. Entonces, pues que no... es que no es... O sea, me refiero, tiene una superficie demasiado grande el chip y luego pones la líquida, entonces es que no se van a calentar en exceso. O sea, se calienta más el 7900X 3D cuando le metes chicha que estos procesadores en OCCT, salvando el modelo de 24 núcleos, que mete una frecuencia muy elevada y ahí sí que lo puedes notar. Y ya llegando al final, porque este vídeo sé que es largo, pues es que no queda otra, o sea, es que me gusta disfrutar de... Dios, es que esto es tipo podcast. Esto no es un vídeo, esto es un puto podcast. Es que necesitaba ser largo, o sea, yo necesito hablar y necesito que me escuches, porque es que esto es maravilloso. Claro, ahora dirás, como profesional, ¿me renta o no me renta? Pues has visto en diferentes escenarios y al final cada cliente es un mundo. Si por ejemplo es V-Ray, lo que he dicho antes, la persona como mi amigo Samu y quiere algo así, yo diría, oye, no te compres esto, porque no tiene mucho sentido, mejor te hago un diseño de los que tengo yo ya prehechos en el que te puedo hacer varios ordenadores en 1, 2, 3, 4, 5, 6, es escalable los diseños, entonces renta más. También, si por ejemplo hubiera sido para inteligencia artificial, pues depende, porque claro, el tener acceso con los Threadripper a las ranuras PCI que tienen la placa base de 5, 6, 7 unidades en la misma placa, eso renta mucho en inteligencia artificial, que es algo que necesita todas las gráficas a full, necesitas procesador, necesitas RAM,
En ese escenario sí, es interesante, eso. Pero en otros, pues, depende. Son procesadores que valen el tope de gama 12.000 euros. 12.000 euros. ¿Qué tú dices? ¿Es caro? Sí. Pero vuelvo a repetir, dependerá del escenario. También es cierto que, joder, en su momento el tope de gama valía 4.000 euros. Pasa de 4.000 a 12.000. Hostia, la inflación se ha subido un poco. El de 64 vale un poco menos. Un poco. Y el más bajo de gama, pues vale lo que vale. También tienen las equivalencias con los EPIC, que hay EPIC, también de 96 núcleos. Simplemente los EPIC, pues están más rebajados en frecuencias. ¿Renta o no renta? No lo sé porque no los he probado. Pero sobre el papel y por el precio que pagas, el EPIC renta más. También el EPIC está pensado para que le metas más módulos de memoria todavía. Ahora bien, la competencia de esto serían los Intel Xeon, que es pues lo que tiene Intel para competir contra esto. No los he probado, entonces no te sé decir, pero joder, yo veo esto y digo, esto está muy bien para el que lo vaya a utilizar. Es cierto está, porque en consumos, temperaturas y demás, te puede parecer que se va a calentar. Consume mucho porque es que tienes que consumir mucho, hay muchos núcleos, pero en cuanto a temperaturas, joder, me ha sorprendido. Y más teniendo en cuenta que cuando tú pones la líquida, no abarcas todo. Porque la líquida, como es un círculo y esto es un rectángulo, pues no abarcas todo. Entonces, pero aún así es que te da igual que no abarques todo, porque cubre y va bien. Estos procesadores sí que es cierto que se piden por encargo. Entonces, por ejemplo, en CoolMod sí que te montan ordenadores y fueron ellos los que me los dejaron junto con AMD. Pero claro, no tienen stock real, porque es que no hay. Es decir, no tiene sentido que tú como empresa compres 5 de estos y estén en la estantería esperando a que alguien te diga, oye, pues te voy a pedir uno, y que tienes 60.000 euros en la estantería ahí esperando. Pues no, esto va por encargo. Entonces son ordenadores que pues se tardan en hacer, porque al final pues tienes que esperar, son procesadores caros. Pero que si eres profesional, pues les puedes rentabilizar mucho más de lo que valen. Aunque parezca mentira, lo puedes rentabilizar. Así que nada, ya no os doy más la chapa. Habrá más vídeos de profesional, porque me encantan. O sea, esto me encanta más que los de gaming. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, al final del vídeo. Si os ha gustado, me encantaría que lo valoráis positivamente. Like a tope, como siempre. Os suscribiréis para más vídeos así. Tendréis todas mis redes sociales por aquí y en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.